Estimada profesora, estoy dando el examen ítem 2 de oral de Derecho Laboral y Seguridad Social. Y la primera pregunta, ante todo, también quiero darle las gracias por todo el aprendizaje que usted me ha enseñado en este ramo. Me ha servido mucho para mi trabajo personal. Gracias por todo. Y contestando sus preguntas que hace, en la primera pregunta se refiere si desarrolla el tema de la negociación colectiva no reglada y su tratamiento en el Código del Trabajo. Primero analizaremos qué es la negociación colectiva, y es el procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan con o más organizaciones sindicales o contratadores que se unen para tal efecto. O con unos y otros con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneración por un tiempo determinado, de acuerdo con las normas contenidas en el Código del Trabajo. La negociación colectiva que efectúe a más de una empresa requerirá siempre acuerdos previos de las partes. Y se encuentra regulado en el libro 4 del Código del Trabajo, en el título 2, capítulo 2 del mismo libro, artículos 315 y siguiente, que regula la negociación colectiva de empresas en el capítulo 2, artículos 334 y siguiente. La negociación colectiva, su promesa, la negociación colectiva no reglada o informal. Esa es la primera pregunta que usted hace de la negociación colectiva, ¿no? He dado qué es lo que es la negociación colectiva. Pero dice que el Código del Trabajo se clasifica en negociación colectiva reglada, aquella efectuada, también se llama informal, ¿no es cierto?, efectuada con sujeción a todas y a cada una de las reglas de normas de carácter procesal establecida en el Código del Trabajo y da lugar a los derechos, prerrogativas y obligaciones previstas en dicho cuerpo legal, resolviéndose mediante un contrato colectivo o un fallo arbitral. Negociación colectiva no reglada, aquella negociación directa que en cualquier momento se celebra entre uno o más empleadores y uno o más organizaciones sindicales en representación de los trabajadores afiliados a la misma, que no da lugar a los derechos, prerrogativas y obligaciones del procedimiento reglado, concluyendo así con la suscripción de un convenio colectivo, un convenio colectivo. Disculpe, profesor, pero hubo un movimiento telúrico en estos momentos aquí en Antofagasta. Pero continuando con la misma, en cualquier momento se celebra uno o más empleadores y una o más afiliados a la misma, que no da lugar a los derechos, prerrogativas y obligaciones del procedimiento reglado, concluyendo con la suscripción de un convenio colectivo. Negociación colectiva semi-reglada, en su procedimiento deben ser observadas las reglas contenidas en el artículo 314 bis en el Código del Trabajo, dan origen a un convenio colectivo y produce los mismos efectos de un contrato colectivo. El Código del Trabajo, en sus artículos 314 a 314 bis c, la negociación no reglada contenida en el artículo 314 del Código del Trabajo consiste en aquella negociación directa que en cualquier momento se celebra entre uno o más empleadores y uno o más organizaciones sindicales en representación de los afiliados, de los trabajadores afiliados
a la misma, que no da lugar a los derechos, prerrogativas y obligaciones del procedimiento reglado, concluyendo con la suscripción de un convenio colectivo. Es del caso señalar que tanto la negociación no reglada como la semi-reglada dan origen a un convenio colectivo, y en ambos casos por expresa disposición del inciso segundo del artículo 314, bis C, una vez suscrito el instrumento respectivo, produce los mismos efectos de un contrato colectivo. Este tipo de negociación presenta las siguientes características según lo prescrito en el artículo 314. Puede tener lugar en la medida que exista un acuerdo de las partes para llevarla a cabo. Los trabajadores deben actuar a través de sus organizaciones sindicales. Al negociar esto, no es necesario cumplir por los quórum que exige el artículo 315 del Código del Trabajo. En la negociación colectiva reglada puede participar todo tipo de trabajador. Como en toda negociación colectiva, su objeto es establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneración. El procedimiento por el cual se desarrolla la negociación es fijado libremente por las partes, o por lo cual no hay plazos ni procedimiento que debe cumplir, entre otras cosas. No hay derecho a fuero ni a huelga, y en general a las prerrogativas que se contemplan para las negociaciones colectivas regladas. Objeta la respuesta del empleador, requerir la intervención de un mediador o arbitraje voluntario, entre otros. El acuerdo que se alcance por esta vía se refleja en un instrumento denominado convenio colectivo, cuyo concepto es proporcionado por el artículo 351 del Código del Trabajo. De conformidad al artículo 350 del Código del Trabajo, los convenios colectivos producen los mismos efectos que los contratos colectivos. Si bien su generación es diferente, una vez concluido el proceso, los efectos son los mismos, con las salvedades que señala el artículo 351 del Código del Trabajo, y que son: la sustancia de las cláusulas de un convenio colectivo como integrante de un contrato colectivo, al extinguirse aquel, solo opera en los casos de convenios colectivos de empresas. El reemplazo de las cláusulas de los contratos individuales por el del convenio colectivo no opera cuando en esto último se deja expresa constancia de su carácter parcial, así parezca de manifiesto en el respectivo instrumento. Las normas sobre duración y vigencia de los contratos colectivos no se aplican en el caso de contratos colectivos de carácter parcial. No existe inconveniente para que coexistan simultáneamente un contrato colectivo con un convenio en las condiciones que señala el inciso final del artículo 351 del Código del Trabajo. El empleador está obligado a dar respuesta a la representación hecha por los trabajadores dentro del plazo de 15 días. Si así no lo hiciere, se le aplicará la multa prevista en el artículo 506 del Código del Trabajo. La aprobación de la propuesta final del empleador debe ser prestada por los trabajadores involucrados en votación secreta, celebrada ante un inspector del trabajo. Si se suscribe un instrumento sin sujeción a esta norma mínima de procedimiento, este tendrá la naturaleza de contrato individual de trabajo y no producirá el efecto de un convenio colectivo. Eso es en cuanto a la pregunta número 1 de la negociación no reglada, profesora. La pregunta 2 dice: refiérase y desarrolla el tema de la negociación colectiva reglada y su tratamiento en el Código del Trabajo. La negociación colectiva reglada tiene su origen en la iniciativa de los trabajadores, que deben materializarse con la presentación de un proyecto de contrato colectivo de trabajo. Esta es la forma de iniciar un proceso de negociación colectiva reglada. Respecto de los sujetos que pueden presentar un proyecto de contrato colectivo de trabajo, la ley faculta a los sindicatos y a los grupos unidos para el solo efecto de negociar colectivamente, para que puedan negociar por esta vía.
el sindicato puede presentar proyectos de contrato colectivo por el solo hecho de tener tal calidad, con prescindencia de la cantidad de socios que agrupe. El grupo podrá negociar en la medida que reúna los quórum de porcentaje que se exige para constituir un sindicato. En estos casos, dicho quórum y porcentaje se calcula en relación a los trabajadores facultados para negociar colectivamente y no sobre la totalidad de los trabajadores de la empresa o establecimiento, como debe hacerse al constituir un sindicato. El artículo 323 del Código del Trabajo faculta para que trabajadores que no forman parte del sindicato negociador puedan participar en la negociación colectiva, ¿ya?, mediante la adhesión a la presentación del proyecto. La decisión que, si se acepta su adhesión, corresponde a la directiva de la organización sindical. Sin necesidad de consultar, la adhesión debe efectuarse ante la presentación del proyecto al empleador, pues de acuerdo a los artículos 325 del Código del Trabajo, el proyecto debe individualizarlos. ¿Y cómo se inicia la negociación colectiva de esto? Se inicia por la presentación de un proyecto de contrato colectivo por parte de él o los sindicatos o grupos negociadores de su respectiva empresa. Sus características de la negociación colectiva arreglada: existen normas que regulan el procedimiento, son para establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones para los involucrados. Los trabajadores involucrados gozan de fuero. Existe el derecho a declarar huelga dentro de los márgenes legales. El instrumento que se celebra recibe el nombre de contrato colectivo y debe tener un plazo no menor a 2 años, ni superior a 4 años. Pueden ser parte de un proceso de negociación colectiva reglada una empresa, uno o más sindicatos de una misma empresa, trabajadores adherentes al proyecto de contrato colectivo que se presenta, grupos de trabajadores que se reúnen para el solo efecto de negociar con la empresa. Esa es mi respuesta, profesora, de la segunda respuesta de la negociación colectiva arreglada y su tratamiento en el Código del Trabajo. Desde ya, muchas gracias, profesora, y que Dios los bendiga. Amén.